Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Tres Caras de Lilith, ejercicios de hermenéutica astrológica. Vamos hoy con nuestra entrega número 12 y bueno, me van a disculpar que me haya demorado tanto con esta entrega. La última la grabé el 16 de junio y bueno, digamos que ya ha pasado un buen tiempo y estamos ya 7 de julio en la noche. Esto lo estaré publicando mañana domingo, 8 de julio. Y, y bueno, la razón para esta demora, como sabrán quienes me sigan en Facebook, es que hace poco comencé a dictar cursos de astrología a través de Internet, cursos formales de astrología a través de Internet, y comenzando con un curso básico, y, y bueno, todo lo que ha sido la logística para organizar los cursos, promocionarlos, arrancar con los cursos, preparar los materiales, todo eso me ha tenido bastante ocupado y bueno, tenía descuidado este otro proyecto que me interesa y que no quiero abandonar. Pero bueno, ya estamos acá y vamos con esta entrega número 12 y espero poder continuar de una manera más regular de aquí en adelante, hasta que agotemos o bueno, no sé, es difícil pensar que podamos agotar el tema, pero por lo menos dedicar unas cuantas entregas más a seguir explorando esa urdidumbre de relaciones, que es el tejido hermenéutico que podemos encontrar alrededor de estos tres símbolos de Lilith natural, Lilith osculatriz y Lilith 1181, cuando las observamos a la luz del simbolismo astrológico del que forman parte, pero también en sus correspondencias con las tradiciones, los mitos, que pueden ayudar a comprenderlas y por supuesto los casos de estudio, esos ejemplos concretos en los cuales vemos cómo se manifiesta o cómo podemos percibir la manifestación de estos símbolos en situaciones específicas. Y quiero dedicar el material de hoy al tema de los casos concretos, ¿no? Quiero seguir con el tema de los casos de estudio. Yo había anunciado cuando hablé de O.J. Simpson y, y Nicole Simpson, ese caso que estuvimos revisando hace una semana, eh, mencioné, mencioné el ejemplo también de Sid Vicious y Nancy Spungen. Digamos que fue un caso también muy mediático, ¿no? Un caso muy comentado y cubierto a través de los medios, para quienes no lo recuerden o no se hayan enterado, porque evidentemente el hecho de que algo sea mediático no significa que todo el mundo lo llegue a seguir o a recordar. Sid Vicious era el bajista de un grupo llamado Sex Pistol. Por aquí, si buscamos, ajá, Sex Pistol, ¿verdad? Un grupo punk, con toda la carga que eso tiene o que tenía en el momento en el que sale la cultura punk, toda esa carga de rebeldía, de apuesta contestataria, música outsider, o sea, en fin, ¿no? Toda una propuesta de contracultura, donde Sex Pistols tuvo un lugar importante. Y bueno, Sid Vicious, que por supuesto es un seudónimo, el nombre de él ahorita no recuerdo cuál era, pero evidentemente esto de Sid Vicious, ¿verdad? Sid el vicioso, ¿verdad? O Sid el vicio, es un seudónimo y tiene que ver con la imagen que él construyó de sí mismo y que proyectaba a través de sus conciertos y en sus apariciones públicas y en las entrevistas que daba, de personaje radical, extremo, agresivo, evidentemente contestatario. Hay algunas fotos de él donde se le ve con una esvástica, ¿no? Con el símbolo nazi, pero todo con esa idea de chocar, ¿no? Digamos que asumía una imagen oscura, agresiva, fuerte, y está por el otro lado, ¿verdad? Para completar la pareja, Nancy Spungen, que era una groupie, lo que se llama una groupie, o sea, estos personajes, chicas o chicos, que están detrás de los grupos de rock o de pop, o, en este caso un grupo punk,
y están detrás de esos grupos, cuando los grupos se mueven de un concierto a otro y están todo el tiempo alrededor de los músicos, y ella ya tenía un buen tiempo llevando esa vida y también muy metida en el tema de los excesos, las drogas, etcétera, etcétera, y conoce a Sid Vicious, se da una química muy especial entre ellos, comienzan una relación muy tormentosa donde hay más de una escena de violencia que queda documentada, o sea, cuando digo documentada quiero decir que quedan testigos, ¿verdad? Que hay gente que puede testimoniar que efectivamente había una relación violenta entre ellos y una relación violenta que no solamente era de Sid Vicious hacia Nancy, también Nancy aparentemente podía ser violenta con Sid. Lo cierto es que esa carga de violencia que había entre ellos, esa relación tormentosa que había entre ellos, aparentemente fue uno de los factores para que la banda, para que Sex Pistols se disolviera. En enero del año 78, Sex Pistols se disuelve. eh, digamos que habría otros motivos, pero aparentemente uno de esos motivos era Nancy Spungen, o sea, salvando las distancias, eh, más de un fan de Sex Pistols hacía la analogía entre Nancy Spungen y Yoko Ono, por el papel que jugó Yoko Ono en la disolución de los Beatles. Pero evidentemente hay una desproporción en la analogía, porque ni Nancy Spungen era Yoko Ono, ni Sid Vicious era John Lennon. Pero lo cierto es que efectivamente la relación tormentosa de ellos dos fue uno de los factores importantes para la disolución de Sex Pistols. Cuando Sex Pistols se disuelve, Nancy empieza a tener como el rol de gerente, de manager de Sid Vicious, tratando de lanzar una carrera en solitario. Y bueno, pasan 10 meses y en octubre de ese año, en octubre de 1978, ella aparece apuñalada, desangrada, apuñalada y desangrada a partir de ese apuñalamiento en el baño del hotel en el que estaban ellos dos. Vicious está groggy, con cualquier cantidad de droga y alcohol en el cuerpo. No recuerda, él dice que no recuerda nada de lo que pasó en la noche, pero lo cierto es que ahí está Nancy muerta, apuñalada, y, y bueno, él es acusado del asesinato, se fija una fianza, él paga la fianza, y cuando está en libertad bajo fianza, eh, eh, supuestamente pocos días antes de dar un concierto, de organizar un gran concierto que iba a servir para recaudar fondos para su defensa, él estaba todavía en el proceso de ser juzgado por el asesinato de Nancy, pero estaba en libertad bajo fianza, una figura muy común en el derecho en los Estados Unidos. Y entonces cuando estaba en libertad bajo fianza y organizando ese concierto para recaudar fondos para su defensa, resulta que en una fiesta muere de una sobredosis. Hay algo además muy perturbador con relación a esa sobredosis de la cual muere Sid Vicious, porque aparentemente no fue una sobredosis accidental, ni fue un suicidio, sino que fue una sobredosis que le dio intencionalmente la madre de Sid Vicious, que era también una toxicómana de larga data, y resulta que ella aparentemente le dio esa sobredosis de heroína a su hijo porque no quería verlo sufrir. Y bueno, como ella no quería verlo sufrir, lo que hizo fue darle esa sobredosis, y Sid Vicious muere antes de que se le declarara culpable o inocente de la muerte de Nancy Spungen. Eh, Hay todavía mucha gente que defiende la inocencia de Sid Vicious, igual que cuando vimos el caso de O.J. Simpson. Existe gente que defiende la inocencia de O.J. Simpson, pero digamos que la evidencia es como bastante fuerte, ¿no? Alrededor. Y hay además un dato adicional, y es que después de la muerte de Sid Vicious, se encontró una nota en su chaqueta, en la cual él decía, una nota de su puño y letra, en la cual él decía que entre él y Nancy había un pacto suicida y que él no había sido capaz de cumplir su parte. Es decir, lo que sugiere es que efectivamente él apuñala a Nancy con el compromiso de que después se va a matar él. O sea, la mata a ella y después se va a matar él. En fin,
tanto por el cuadro de violencia que se vio entre ellos, como por el tema de la forma en la que cada uno de los dos colaboró en el proceso de autodestrucción del otro, ya sería suficiente para tomarlos como casos de estudio en esto del papel, del rol que puede jugar Lilith 1181 en sus cartas. Pero además está el otro factor, que es que por lo menos yo realmente creo que efectivamente Sid Vicious es culpable o fue culpable de la muerte de Nancy Spungen, de la misma manera que creo que O.J. Simpson es culpable de la muerte de su ex esposa, ¿no? De Nicole Simpson. Y digamos que esa creencia es uno de los factores que utilizo, por supuesto, al momento de interpretar las cartas. Si creyera en la inocencia de ellos, por supuesto que la lectura es otra, y eso tiene que ver con el factor subjetivo que hay en la interpretación, por supuesto, de cualquier carta y el tipo de asociaciones que establecemos. Pero más allá de eso, más allá de los factores subjetivos que todo astrólogo trae al momento de la interpretación, en este caso el hecho de que yo creo en la culpabilidad de O.J. Simpson y creo en la culpabilidad de Sid Vicious, igual las cartas resultan definitivamente interesantes. Como saben, la Lilith con la que estoy trabajando en este caso, es la Lilith 1181, el asteroide Lilith 1181. Igual también podríamos abordar todo este caso como cualquier otro caso desde la perspectiva de las otras Lilith o desde la perspectiva de cualquier otro factor astrológico. Nunca nos vamos a encontrar una situación en la que un solo factor astrológico de manera absolutamente aislada sea el que describa, el que defina, el que explique una situación compleja de la realidad. Puede haber, como no, factores protagonistas, pero siempre la manifestación de un símbolo astrológico es una sinergia, es decir, es el resultado de la reunión de un conjunto de factores que terminan generando un símbolo complejo y único. O sea, cada configuración astrológica está ligada a un momento particular del cosmos, y digamos que eso tiende a manifestarse de manera que son reconocibles en cuanto a sus rasgos característicos. O sea, uno puede entender que algo sea muy plutoniano, que algo sea muy uraniano, pero en su especificidad, bueno, efectivamente son manifestaciones únicas, ¿no? Entonces no podemos decir que en un determinado momento un solo factor fue el que sirvió para generar toda una situación. Pero en nuestro estudio nos interesa determinar o calibrar o estudiar el aporte que puede tener el asteroide Lilith 1181 dentro de estos escenarios. Entonces recordemos que a Lilith 1181 asociamos temas como la entrega y el sacrificio, también la solidaridad, decimos que tiene una cierta afinidad con Neptuno, que podemos leerlo a la luz de la vida de Lili Boulanger, no de su vida, no de su biografía en términos reales, sino del mito que se generó alrededor de su vida y que tenía en su mente el astrónomo ruso-francés, Yehovsky, el astrónomo Yehovsky, cuando le puso nombre de Lilith a ese asteroide, lo que tenía en mente era ese mito que se había creado alrededor de la muerte de Lilith Boulanger y que yo estoy acercando al mito de Ifigenia. Y el mito de Ifigenia tiene mucho que ver con el tema del sacrificio. Recordemos que Ifigenia es la víctima que es llevada al sacrificio para que los barcos griegos reciban vientos a favor y puedan partir hacia la guerra de Troya. Pero al mismo tiempo, en una de las versiones del mito, en la versión del mito que nos deja Eurípides, Ifigenia es salvada en el último momento por Diana, y Diana la lleva a Tauride, al país llamado Tauride, y en ese país Tauride, Ifigenia asume el rol de sacerdotisa de Diana encargada de oficiar sobre los ritos de sacrificios humanos que en ese país de Tauride eran ofrecidos a Diana. Es decir, pasa de ser la víctima que va a ser sacrificada en el altar del dios
a ser la sacerdotisa que oficia en ese proceso de que otros sean sacrificados. Y esto nos habla de uno de los elementos típicos que podemos encontrar en cualquier indicador astrológico, y es la posibilidad de que el rol asociado al indicador uno lo viva de manera interna o lo proyecte hacia afuera. Es decir, uno puede pensar en Marte como un planeta que me habla de la agresividad que yo recibo o de la agresividad que yo proyecto. Y así sucesivamente, con cualquier indicador astrológico, podemos hablar de apropiarnos del indicador y vivir el indicador, por decirlo así, desde adentro, o la posibilidad de proyectar el indicador sobre la realidad y vivir el indicador en la relación con esa realidad. Es decir, que dentro de una carta es natural que Lilith 1181 pueda estar asociada a las situaciones en las que yo me sacrifico, pero también puede estar perfectamente asociada a las situaciones en las que yo sacrifico a otro. De la misma manera que puede ocurrir con cualquiera de los indicadores astrológicos. Lo podemos vivir como receptores o como actores de ese principio arquetipal que esté vinculado al indicador. Bueno, con esas imágenes, con esas ideas, esas imágenes, ese contexto en mente, vamos a ver qué nos dicen las cartas de Sid Vicious y Nancy Spungen. En todo caso, resulta evidente por qué me llamó la atención estudiar este caso. O sea, desde el momento en el que, más allá de su éxito como estrella pop, Sid Vicious sea recordado hoy en día como ese personaje que mata a Nancy Spungen, que la deja desangrándose en ese baño mientras él está absolutamente ido de drogas y de alcohol, y luego al día siguiente no recuerda nada y dice que no sabe qué fue lo que pasó. Independientemente de que ellos hayan pasado a la posteridad, o por lo menos a esa pequeña posteridad que son los medios, como protagonista de un caso tan extremo de pareja que sacrifica a la otra. O sea, y además con lo de la nota suicida, la nota del pacto suicida, te queda claro que Nancy Spungen asume el rol de la víctima que va al sacrificio, y Sid Vicious asume el rol de quien sacrifica a la víctima. Independientemente de que supuestamente era un pacto suicida, pero como dije, él no llega a cumplir su parte del pacto, y viene a morir por esa sobredosis que le proporciona su propia madre. Vale. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué nos dicen entonces las cartas de ellos dos? Es decir, antes de ir a las cartas, la hipótesis y la razón por la cual elijo estudiar esta carta es que, bueno, que con esa imagen tan clara del sacrificio y del ser sacrificado y todo lo demás, uno podría esperarse que haya un protagonismo, que haya un aporte significativo de Lilith 1181 en las cartas de ambos. Entonces, bueno, vamos a ver qué conseguimos. Ajá. Aquí tenemos la carta de Sid Vicious. Bueno, o vamos a comenzar por la de Nancy. Vamos a ver primero la de Nancy. Esta de aquí es la carta de Nancy Spungen. Vamos a comenzar por esta. A mí me impresionó enormemente cuando, al ver la carta de Nancy Spungen, sabiendo que ella termina siendo la víctima de ese pacto suicida, y que de una manera tan literal, ¿no? Porque en la antigüedad a las ofrendas, ¿verdad? Esas víctimas del sacrificio, cuando se sacrificaba un animal o un ser humano ante el altar del dios, normalmente la forma de realizar el sacrificio era tal cual, con un cuchillo, ¿no? O sea, era acuchillar a la víctima para que la sangre corriera, y la sangre se convertía como en la ofrenda que recibía el dios. Esa idea de desangrarse es como la imagen más clara de la entrega y del sacrificio de esa víctima a la divinidad en el altar del sacrificio. Entonces resulta extremadamente notable que Nancy Spungen tenga a Lilith 1181 en su casa 7. O sea, recordemos que la casa 7 es la casa de la pareja. Y Nancy Spungen tiene o tenía su Lilith 1181 nada más ni nada menos que en la casa 7, la casa de la pareja.
Pero además de eso, además de tener Lilith 1181 en la casa de la pareja, la tiene en trígono con la luna. Aquí estaba, ajá, su luna en Géminis, ¿verdad? Ya tenía luna en Géminis, y esa luna en Géminis, por supuesto, tiene mucho que ver con todo el tema de la groupie, ¿no? O sea, una luna en Géminis en casa 3, recordemos que la casa 3 y Géminis tienen que ver con todo ese tema del movimiento, los viajes cortos, el aspecto de intercambio, de comunicación, que se puede dar en esas situaciones en las que mucha gente se conoce durante breve tiempo y después se separan. Es decir, esa movilidad asociada a la comunicación y al desplazamiento que podemos ver en la casa 3 y más todavía en Géminis, en casa 3, porque es el signo naturalmente asociado a esa casa. Todo eso tenía que ver con la manera de alimentarse emocionalmente de Nancy, y resulta que eso está en trígono con su Lilith 1181. Su forma de alimentarse emocionalmente incorpora de forma natural, de forma armónica, este elemento de la entrega y del sacrificio. Y eso tiene que ver con el hecho de que ella haya sido amante de otros músicos, de otros rockeros, que haya tenido, digamos, como ese síndrome de baja autoestima de las groupies que se entregan totalmente, abiertamente, para poder tener un poco de la atención de esa estrella a la que están siguiendo de un lugar a otro. Pero lo cierto es que ella con Sid Vicious pasó de ese nivel y se convirtió en la pareja de Sid Vicious. Pero ahí ya hay algo, ¿verdad? Que es como el punto de partida. Pero no solamente es que tenemos a Lilith 1181 en trígono con la luna, sino que también la tenemos en cuadratura con Marte. Marte, que es el planeta asociado a la agresividad, es el planeta que tiene que ver con el aspecto más violento, ¿verdad? La parte más agresiva, más violenta. Ella la tiene en cuadratura con esa Lilith 1181. Es decir, hay una facilidad para identificarse emocionalmente con lo que sería el rol de Lilith 1181, y al mismo tiempo hay una tensión, una cuadratura con Marte que resulta natural que ella proyectara sobre Sid Vicious. Recordemos que Sid Vicious cultivaba una imagen de chico malo, de tipo violento, y aquí definitivamente tenemos, luego ese Marte también estaba en quincuncio con la Luna, y por supuesto que eso es importante, toda esta configuración, y ahí tenemos algo que resulta extremadamente consistente con el rol que ella termina asumiendo en la relación con Sid Vicious. Es decir, en la relación con Sid Vicious, ella termina siendo la víctima de ese pacto suicida y la receptora de la violencia, de la agresividad y en última instancia la receptora en términos mortales de ese Marte en cuadratura a su Lilith 1181. Digamos que Marte es un poco como la imagen del cuchillo, ¿no? O sea, recordemos que Marte está asociado al hierro, ¿no? Y esa idea de la herida que puede producir el metal está vinculada al tema de Marte. Marte está asociado a la guerra, a las espadas, en fin, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay definitivamente algo muy coherente. Por supuesto que no es el único factor, y para entender todo el tema de la baja autoestima de Nancy Spungen, de haberse involucrado con el tema del pacto suicida, lo natural es que veamos el resto de su carta. O sea, por ejemplo, el hecho de que era Piscis, con ascendente en Piscis, y Mercurio también en Piscis, y el Sol y Mercurio en la casa 12, que es la casa natural de Piscis. Bueno, todo eso evidentemente era un factor. O sea, ese predominio de Piscis nos está hablando de una persona que puede ser fácilmente influenciable por las corrientes de la vida, o sea, dejarse llevar por las corrientes de la vida. Recordemos que tanto Piscis como la casa 12, cada uno a su manera, dificultan lo que es el establecimiento de la identidad, del yo, el hecho como de establecer un punto firme alrededor del cual construir la identidad. Y el Sol, que es precisamente el núcleo de la identidad, está allí, en Piscis y en la casa 12. Pero no conforme con eso, nos encontramos con que
Júpiter, que es el regente antiguo de Piscis, y Neptuno, que es el regente moderno de Piscis, están los dos en conjunción en Escorpio y en la casa 8, que es la casa natural de Escorpio. Entonces, por una parte tenemos como una dificultad para anclarse y construir su identidad, y por otra parte una apertura y una sensibilidad para lo que serían los procesos emocionalmente densos, intensos, que están asociados a Escorpio y a la casa 8. Tanto Escorpio como casa 8 tienen que ver, como no, con los procesos de muerte, renacimiento, con los procesos de transformación, pero en general con todas lo que serían las experiencias emocionalmente intensas, las experiencias que desde el punto de vista emocional nos mueven el piso. Y también tiene que ver, por supuesto, con el tema del oscuro, ¿no? El tema de la oscuridad, el tema de la atracción por lo que podemos entender el lado oscuro de la realidad. Resulta que además esa conjunción de Júpiter y de Neptuno está recibiendo un sextil de Plutón, y que Plutón además está en contacto con Venus. Es decir, el planeta que tiene que ver con encarnar lo femenino seductor y que tiene que ver con las cosas que me gustan en la vida, está en contacto con Plutón, y también con esa conjunción Júpiter-Neptuno desde la casa 8. En ambos casos contactos tensos, con Plutón un quincuncio y con Júpiter y Neptuno una cuadratura. Entonces, definitivamente, o sea, más allá de lo que nos dice Lilith 1181, en la carta de Nancy Spungen, nos encontramos con lo que sería un cuadro completo que explica el desarrollo que tuvo su vida y el tipo de muerte que encontró. Pero a efectos de lo que nos interesa a nosotros, el punto es que Lilith 1181 pudo estar en cualquier lado, y resulta que estaba precisamente allí, en la casa de la pareja, y en contacto con la luna, que tiene que ver con su manera de dar y recibir alimento emocional, y con Marte, y sobre todo un contacto armónico con su luna, y en contacto tenso, en contacto difícil con Marte, ese planeta de lo masculino y de la agresividad. ¿Qué nos dice entonces la carta de Sid Vicious? Ahora sí vamos con ella, con la carta de Sid Vicious. Bueno, resulta que bueno, Sid Vicious era Tauro, con Venus también en Tauro, y Mercurio en Tauro. Es decir, esto como punto de partida pareciera hablar de una persona más bien estable, ¿no? Pero cuando empezamos a ver los detalles, nos encontramos con que ese sol, ¿verdad? Ese sol de Sid Vicious se encuentra, perdón, el sol no, Venus, perdón, Venus. La Venus de Sid Vicious, que es la regente de Tauro, su planeta regente, se encuentra en la casa 7, en cuadratura, ¿verdad? Aquí tenemos la cuadratura, en cuadratura con Lilith natural y en cuadratura con Plutón. Es decir, el regente de su sol, el regente de la manera en la que él estaba en el mundo, se encontraba en una relación extremadamente tensa con el planeta de los grandes procesos de transformación, y que además tiene que ver con esas situaciones emocionales intensas, fuertes, y que tiene que ver también con el tema de la oscuridad. A Plutón se la asocia, por supuesto, ese tema de la oscuridad, por algo es el señor del inframundo. Y por otra parte, Lilith natural, que ya sabemos que tiene una afinidad plutoniana. Ya hemos dicho en varias ocasiones que Lilith Copulatriz tiene afinidad uraniana, tiene una cierta afinidad con Urano, y Lilith natural tiene una cierta afinidad con Plutón. Entonces, dos indicadores que tienen que ver con ese universo del oscuro, de lo nocturno, caen sobre la Venus, que rige a su Sol, y ahí tenemos un poco ese deseo de Sid Vicious de aparecer como personaje oscuro, de proyectarse como personaje caótico, agresivo, transgresor, contestatario, y que además tiene que ver con el hecho de que ese Plutón estuviese nada más y nada menos que en la casa 10, ¿no? La casa de la imagen pública. Pero nuestra pregunta es, ¿cómo está Lilith 1181 en su carta? Y entonces aquí es donde viene algo, pero extremadamente impresionante, y es que cuando vemos a Lilith 1181 en la carta de Sid Vicious, está en conjunción con Marte y en cuadratura con la Luna. Es decir, fíjense que en la carta de Nancy Spungen, Lilith 1181 está en trígono con la Luna y en cuadratura con Marte.
relación armónica con la Luna, relación tensa con Marte. En el caso de Sid Vicious, Lilith 1181 está en relación armónica, en el sentido de que una conjunción implica una integración de la energía de los dos planetas que están unidos. Es decir, hay una cercanía de Lilith 1181 con Marte en la carta de Sid Vicious, pero al mismo tiempo hay una cuadratura, una relación tensa con la Luna, que es esa figura de lo femenino, o sea, esa imagen esa imagen de la manera de dar y recibir alimento emocional, esa imagen de lo femenino maternal, está nada más y nada menos que en cuadratura con la conjunción de Marte y Lilith 1181 en la casa 8, que es, como ya sabemos, la casa natural de Escorpio, la casa natural de Plutón, la casa que tiene que ver con todos estos temas de experiencias emocionales intensas, de la imagen de la muerte, de todo lo que de alguna forma me mueve desde el punto de vista emocional. Pero además hay otra cosa. Marte es el regente antiguo de Escorpio. Y cuando nosotros queremos hacernos una imagen de cómo se expresa un signo en la carta de una persona, cuando hablamos de los signos que tienen doble regencia, esos signos que tienen un regente antiguo y un regente moderno, Acuario, Piscis y Escorpio, ya he dicho en más de una ocasión que yo soy partidario de tomar en cuenta el regente antiguo. Es decir, si yo quiero ver cómo está modificada la expresión de Escorpio en la carta de una persona, me debo fijar en Marte. Si quiero ver cómo está modificada la expresión de Piscis en la carta de una persona, debo ver Júpiter. Y si quiero ver cómo está modificada la expresión de Acuario en la carta de una persona, debo ver Saturno. Bueno, en la carta de Sid Vicious nos encontramos con que Marte es el regente antiguo de Escorpio, que era el ascendente de Sid Vicious. Por cierto, se me olvidó decir antes, es evidente que el ascendente en Escorpio, con ese Plutón en la casa 10 y toda la semicruz cósmica sobre Venus regente de su Sol, es también otro de los factores que lo llevaron a asumir toda esa máscara de personaje agresivo, oscuro, contestatario, en constante diálogo con lo que sería las situaciones extremas, en fin, ¿no? Viviendo al borde, ¿no? Esa idea de estar viviendo al borde de un abismo constantemente, lo abismal, esa fascinación por lo abismal, entendido como la transgresión, como las drogas, como la actitud provocadora, en fin, esa atracción por lo abismal tiene que ver con el ascendente Escorpio, tiene que ver con el Plutón en la casa 10 en cuadratura Venus y tiene que ver con la Lilith natural en la casa 4 en cuadratura también a Venus. Pero al margen de eso, regresando a nuestro tema de Lilith 1181, resulta que ese Marte no solamente es el Marte de la agresividad, sino que en esta carta es nada más y nada menos que el regente del ascendente. Es decir, la carta, o sea, la ubicación del regente del ascendente habla de un punto hacia el cual tendemos a irnos. Es decir, es una zona de nuestra carta que de alguna manera atrae nuestra atención de forma natural. Es como si el ascendente es la quilla del barco, en la posición del regente del ascendente es como una especie de punto hacia el cual apunta la brújula, y entonces esa quilla del barco busca moverse en esa dirección. Y en este caso la dirección es la casa 8, esa casa natural de Escorpio que tiene que ver con todos estos procesos transformadores y el coqueteo con lo abismal y etcétera, etcétera. Recordemos que en la carta de Nancy Spungen pasa exactamente lo mismo. El regente es Piscis y el regente antiguo de Piscis es Júpiter, que está en Escorpio y en casa 8. Es decir, tanto en el caso de Nancy Spungen como en el caso de Sid Vicious, hay una quilla del barco que está enfilando, que está estableciendo su rumbo hacia la casa 8. Y en el caso de Nancy Spungen, más todavía, porque bueno, pues no solamente es que está el Júpiter en la casa 8, sino que además el regente moderno de Piscis, que es Neptuno, también está allí en conjunción, y para completar la historia, el nodo norte también forma parte de esa conjunción. Pero entonces, regresando a la carta de Sid Vicious, lo interesante aquí es que ese Marte que está estableciendo como el rumbo de la carta
hacia la casa 8, ¿verdad? Que está estableciendo que la carta compuesta, que la carta completa se esté moviendo hacia la casa 8, está en conjunción con Lilith 1181. Entonces no solamente que se está moviendo hacia la casa 8, sino que se está moviendo hacia Lilith 1181. Y en buena medida eso puede entenderse como esa actitud de duro que es capaz de asumir el rol de quien mata. O sea, independientemente de que buena parte de toda esta historia haya sido mediática y que buena parte de la imagen de Sid Vicious haya sido solamente eso, una imagen, por algo él elegía esos símbolos de oscuridad, por algo hay una foto de él con una esvástica, ese símbolo nazi en la franela, es decir, esa idea de identificarse con el verdugo, de identificarse con quien es capaz de ejercer la violencia de manera extrema, que no le tiene miedo a eso. Y eventualmente la manera de llegar a consagrarse en esa dirección es ejerciendo esa violencia sobre la víctima, es decir, siendo el victimario. En una carta en la que Marte tiene esa caracterización y está en conjunción con Lilith 1181, terminar asumiendo el rol de quien realiza el sacrificio, bueno, tiene mucha lógica. Más todavía cuando esa Lilith 1181 en conjunción con Marte está en cuadratura con la Luna, planeta de lo femenino. Entonces, resumiendo, dado que Lilith 1181 tiene la posibilidad de encarnarse como la actitud de sacrificio, pero también como el sacrificar a otro, y que dentro de esta pareja, dentro de esta relación entre Nancy Spungen y Sid Vicious, Nancy tenía la tendencia a identificarse emocionalmente con Lilith 1181 y la tenía en ese terreno de la pareja, mientras que Sid Vicious más bien tenía la tendencia a vincular a Lilith 1181 con Marte, es decir, con lo que sería la aproximación agresiva, violenta, y que todo eso estaba en cuadratura con la Luna, planeta de lo femenino. Resulta que tiene perfecta lógica que ella haya sido la víctima y él el victimario. Que ellos dos hayan actualizado sin darse cuenta de manera inconsciente, y nunca mejor dicho esto de manera inconsciente, porque evidentemente los dos estaban drogados hasta el infinito cuando todo esto ocurrió. En ese momento en el que estaban, como dicen los españoles, colocados, bueno, viven esta apropiación por parte del arquetipo de su vida, es decir, encarnan el arquetipo opera a través de ellos y terminan viviendo esa situación literal en la cual Nancy Spungen es la víctima que se desangra en el altar del sacrificio, aunque el altar del sacrificio en este caso haya sido el baño de un hotel, y Sid Vicious termina siendo ese personaje que sacrifica a la víctima en el altar. Bien, resulta muy interesante, resulta muy interesante ver lo que se estaba moviendo en las cartas de ellos el día en el que todo esto ocurrió. Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo llevo grabando. Voy a hacer una pausa para averiguar cuánto tiempo llevo grabando. Llevo ya casi 40 minutos y no quiero, o sea, prefiero que el material quede breve a que quede largo. Resulta que, como dije, es interesante. Bueno, podemos ver rapidito algo de eso, podemos ver rapidito. Por aquí preparé varias de los esquemas, pero vamos a ver nada más, a ver, un momento, este de acá, que es los tránsitos de ese día sobre la carta de Nancy Spungen. Resulta, bueno, una de las cosas que llaman definitivamente la atención de ese momento es que todo esto haya ocurrido en la época en la que el Sol y Plutón estaban en conjunción, en un momento en el que el Sol estaba pasando al lado de Plutón, y que justo en ese instante, con ese telón de fondo, se haya dado todo el tema del pacto suicida. Pero además era el momento en el que Marte estaba en conjunción, en este caso exacta. La conjunción Sol-Plutón había ocurrido un día o 2 días antes, algo así, pero la conjunción Marte-Urano era exacta en ese momento,
y entonces teníamos a dos indicadores rápidos, como son el Sol y Marte, en contacto con dos indicadores de esos lentos que marcan grandes tendencias, como son Urano y Plutón. Entonces, bueno, digamos que era un momento significativo, más todavía porque tanto la conjunción Sol-Plutón como la conjunción Marte-Urano estaban activando la luna de Nancy Spungen, estaban cayendo sobre la luna de Nancy Spungen. Pero no solamente era eso, todo eso estaba ocurriendo muy cerca de su Lilith 1181. Es decir, quiero decir, Plutón y el Sol estaban haciendo conjunción muy cerca de esa Lilith 1181 y Marte y Urano le estaban haciendo semisextil a esa Lilith 1181. Es decir, estos dos acontecimientos estaban afectando definitivamente a esa Lilith 1181 y bueno, y por supuesto por cuadratura a Marte y por trígono a la Luna. Es decir, se activaban los aspectos natales, toda esa tensión de la cuadratura a Marte, del trígono a la Luna y del quincuncio entre Marte y la Luna, se activaban al estar en uno de los vértices de la configuración, esa conjunción Sol-Plutón, que como digo, no era exacta en ese momento, mucho más exacto era el Marte-Urano, pero igual, es telón de fondo. Pero lo verdaderamente significativo tiene que ver con que si nosotros buscamos qué tránsitos estaban siendo exactos sobre el Lilith 1181, nos encontramos con que el tránsito principal, el tránsito protagónico es este de acá. Bueno, aquí no se lee muy bien, pero la Lilith 1181 natal está en el grado 1332 de Libra, o sea, ya tenía a Lilith 1181 en el grado 1332 de Libra. Bueno, Lilith 1181 en tránsito en ese momento estaba en el grado 1355 de Cáncer. Es decir, había una cuadratura exacta entre Lilith 1181 en tránsito y Lilith 1181 natal. Esto definitivamente habla del protagonismo de este indicador dentro de lo que termina materializándose como experiencia, como realización concreta en ese momento. Recuerden, no me interesa argumentar que Lilith 1181 sea la única y exclusiva responsable de todo lo que acontece aquí, porque en última instancia, quienes me conocen saben que yo no creo que ningún planeta sea responsable de nada. En última instancia es clima interno, lo que estamos viendo acá, que se manifiesta, como no, en realidades externas, porque hay una relación entre ese universo interno y la realidad que vamos configurando. Eso definitivamente es algo comprobable por cualquiera, pero independientemente de eso, de ese correlato que hay entre el mundo interno y el mundo externo, existe la conciencia que es la mediadora entre esos dos universos. Es decir, dependiendo de cómo manejamos conscientemente nuestro clima interno, una misma configuración puede terminar viviéndose de una manera trágica o de una manera que puede ser renovadora. Pero lo cierto es que en este momento, en este punto de su vida, Nancy Spungen tiene una configuración en la cual hay un tremendo protagonismo de Lilith 1181 y ese tremendo protagonismo está fuertemente vinculado al tema de la oscuridad plutoniana, que ya sabíamos que, bueno, que era un tema fuerte dentro de su carta natal. Eso de la quilla del barco moviéndose hacia la casa 8, y bueno, Plutón, el planeta natural de la casa 8, sobre esa Lilith 1181, pero como dije, el gran disparador es esta cuadratura de Lilith 1181 en tránsito a Lilith 1181 natal, que ocurre desde la casa 5, que es precisamente la casa que tiene que ver con el tema del romance. Si la casa 7 es la casa de la pareja, la casa 5 es la casa que tiene que ver con el tema del romance, y allí estamos viviendo el pacto suicida vivido como parte de una historia romántica, porque para ellos, por supuesto, lo que ellos estaban viviendo era esa gran historia de amor extremo, de amor en el abismo, que mucha gente les atribuyó.
Bien, si vemos los tránsitos sobre la carta de Sid Vicious, para ese mismo momento, digamos que no aparece tan protagónica. Lilith 1181 está allí, o sea, definitivamente es uno de los factores a ser tomados en cuenta. Hacía muy poco tiempo, hacía relativamente poco tiempo, que Lilith 1181 había pasado por su posición natal y en ese momento le estaba haciendo trígono a la posición de Lilith Osculatrix en su carta natal. Es decir, cómo no, había un cierto, un aporte que podría ser significativo, pero definitivamente en la carta de Sid Vicious, lo que surge como aspecto protagónico es el Quirón entrando en la casa 7, casa de la pareja, actividad de Quirón entrando en su casa 7, por supuesto, el tema de nuevo de la conjunción Sol-Plutón que había en ese instante, que en ese caso estaba activando el Quirón en el fondo de cielo de Sid Vicious. Es decir, el contacto Sol-Plutón está activando estas heridas quironianas ligadas al universo de infancia, y en ese mismo momento Quirón en tránsito está ingresando en la casa 7, casa de la pareja. Para el momento en el que todo esto ocurrió, o sea, esto está calculado, los tránsitos están calculados para las 4:30 de la madrugada, las 4:30 de la mañana, que es aparentemente la hora aproximada en la cual ocurre, es decir, deberíamos poder utilizar la posición de la luna. No solamente es la fecha, sino que además es aproximadamente la hora en la que Nancy Spungen es apuñalada, aproximadamente. Evidentemente no tenemos exactitud al minuto. Pero lo cierto es que podemos asegurar que la luna estaba en ese momento transitando sobre la Lilith natural de Sid Vicious, haciéndole cuadratura a su Venus, activando la cuadratura Lilith natural Venus, de la que ya hablamos antes, y por supuesto haciéndole oposición a Plutón, el planeta asociado al tema de la muerte y las experiencias extremas y todo lo demás. Es decir, en la carta, bueno, y también otra mención tendría Neptuno, tan cercano a Saturno, también sería un tema a mencionar. Es decir, en la carta de Sid Vicious no aparece tan protagónico Lilith 1181 ese día. Comparativamente, definitivamente era mucho más protagónica en la carta de Nancy Spungen que en la carta de Sid Vicious. Sin embargo, sigue siendo coherente, lo que el planeta nos aporta dentro del conjunto sigue siendo coherente, y en el caso de Nancy Spungen no solamente es coherente, sino que definitivamente da una clave importante para entender qué se estaba moviendo dentro de ella en ese instante en el que acepta formar parte de este pacto suicida. Otra cosa que también puede resultar interesante es ver los tránsitos sobre la carta compuesta. Por aquí los tengo, los tránsitos de ese día. Los tránsitos de ese día sobre la carta compuesta de ellos dos. Bueno, resulta que la famosa conjunción Sol-Plutón, de la que les he estado hablando, que presidió, por decirlo así, ese momento, estaba ocurriendo nada más y nada menos que en el medio cielo compuesto de ellos dos. Es decir, definitivamente era muy notable, en extremo notable, el hecho de que la conjunción Sol-Plutón estaba activando el medio cielo de la carta compuesta, y se da este pacto suicida, esta expresión pública que vincula a la pareja a lo plutoniano en ese momento. Además que también resulta notable el hecho de que Lilith 1181 y Plutón aparezcan en conjunción en esa carta, por supuesto, y que Lilith 1181 en tránsito haya estado pasando por la casa 7, eso también es un factor importante, no solamente pasando por la casa 7, sino, de nuevo, déjenme quitar esto de acá, vamos a ponerlo por aquí. Si vemos la posición de Lilith 1181, nos encontramos con que, como vimos antes, estaba en el grado 1355 de Cáncer, pero resulta que el Sol compuesto de Nancy Spungen y Sid Vicious estaba en el grado 14 de Aries.
13:55 prácticamente el grado 14 y aquí en el grado 14 minuto 6. Es decir, esto estamos hablando de una cuadratura, esta que se ve dibujada aquí, entre Lilith 1181 y el Sol compuesto de ellos dos, de apenas 11 minutos de orbe. Es decir, una cuadratura absolutamente exacta. Entonces, es extraordinario que cuando vemos la carta compuesta de ellos dos, y volvemos a preguntarnos, bueno, ¿qué estaba ocurriendo con Lilith 1181? Resulte que justo en ese instante, Lilith 1181 le estaba haciendo una cuadratura exacta al Sol compuesto de ellos dos. Entonces, esto habla de la conexión con ese arquetipo del sacrificio, o sea, tanto de la víctima como del victimario, porque recordemos que esta es la carta compuesta, y el hecho de que sea una cuadratura habla de toda la experiencia tensa, difícil, que se da alrededor del tema. Entonces, lo que quiero decir es que al ver los tránsitos de Nancy Spungen y al ver los tránsitos sobre la carta compuesta, se nota el protagonismo de Lilith 1181. Es verdad que cuando vemos los tránsitos sobre la carta de Sid Vicious, no aparece tan protagónica Lilith 1181. Hay otros factores que parecieran ser como más importantes en ese caso, pero igual no deja de ser llamativo que en 3 de los análisis de los tránsitos que estamos, o sea, que en 2 de los 3 análisis de tránsito que estamos haciendo aparezca un protagonismo tan claro de Lilith 1181. Además, como vimos en la carta de Sid Vicious, aunque a nivel de tránsito Lilith 1181 no fuese protagónica, definitivamente sí lo era desde el punto de vista constitutivo, por todo lo que vimos de la conjunción de Marte y Lilith 1181 en su carta natal. Vale, bueno, ahora sí, lo dejo hasta acá. No sé cuánto me extendí en esta coda de estos últimos minutos, espero no haberme extendido demasiado. Y bueno, lo dejo hasta acá, hasta la próxima entrega, donde bueno, procuraré abordar algún otro caso de estudio, y tal vez regrese otra vez a darle un poco de escenario a Lilith natural y a Lilith oculatriz. Los últimos materiales los he estado centrando en Lilith 1181 porque es la menos conocida, ¿no? de las 3. Y entonces, bueno, me pareció importante permitir o traer a colación algunos casos en los que pudiéramos observar su protagonismo y observar cómo podía aportar elementos significativos para comprender la psicología de un individuo o la dinámica de una determinada situación, como vimos con el caso de O.J. Simpson y Nicole Simpson, o en este caso de Sid Vicious y Nancy Spungen. Pero en próximas entregas, bueno, espero regresar otra vez a Lilith natural y a Lilith oculatriz. Tengo una base de datos con más de 100 cartas que me han parecido interesantes desde el punto de vista tanto de cualquiera de las 3 Lilith. O sea, cartas que me han parecido interesantes por la posición de Lilith natural o de Lilith oculatriz o de Lilith 1181 y las vidas o los acontecimientos a las que esas cartas han estado vinculadas. Así que material hay, pero muchísimo, ¿no? En cualquier momento que vuelva a disponer otra vez de tiempo, y espero que sea pronto, iremos con la siguiente entrega y bueno, seleccionaré algún otro caso de estudio para abordar. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarme en estas exploraciones hermenéuticas y bueno, será hasta la próxima entrega.